La noche en Coyoacán se sentía espesa, pegajosa, como si el calor del verano se negara a soltar su abrazo incluso después de la medianoche. El ventilador del techo giraba con una lentitud desesperante, levantando apenas un murmullo tibio que no servía para aliviarme. La luz amarillenta de la lámpara de escritorio caía sobre mis apuntes, resaltando frases subrayadas, esquemas torcidos y anotaciones rápidas que ya se mezclaban como si fueran manchas. Eran casi las 3 de la madrugada, y cada párrafo parecía más un enemigo que un camino hacia mi futuro. Me dolían los ojos de tanto repasar diagnósticos, términos anatómicos y listas interminables de síntomas. Las palabras se desfiguraban frente a mí: encefalopatía, aterosclerosis, hipoxia, se amontonaban hasta convertirse en un ruido visual que no lograba descifrar. Apoyé la espalda contra la silla, cerré los párpados con fuerza y me froté las sienes, como si pudiera exprimir de ellas un poco más de claridad. El canto lejano de los grillos se mezclaba con el olor dulce y ligero de los jazmines que entraba por la ventana entreabierta. Por un instante quise dejar que mi cabeza cayera sobre el libro abierto y rendirme al sueño, aunque solo fueran unos minutos. Pero entonces, como siempre que estaba al borde de la rendición, apareció en mi mente una imagen nítida: el maletín de cuero de mi padre. Un objeto gastado por los años, marrón oscuro, con grietas en las esquinas y una hebilla de bronce que ya había perdido su brillo. Lo recordaba en sus manos fuertes, manos que siempre olían a desinfectante y café. La primera vez que me lo mostró, la luz de la tarde entraba a raudales por las persianas del pequeño consultorio donde atendía. «Este maletín ha estado en nuestra familia por casi un siglo», me dijo el doctor Esteban Salazar con un tono reverente. «Tu bisabuelo lo llevó a los pueblos donde no había médicos, tu abuelo lo cargó durante las epidemias, y ahora está conmigo. Algún día será tuyo». Yo, con apenas 7 años, pasé mis dedos sobre las iniciales grabadas en la piel, ES. Sentí que pesaba más que cualquier juguete, y le pregunté si no era demasiado pesado para él. Él sonrió, cansado pero sereno, y me sostuvo las manos pequeñas dentro de las suyas. «No es el maletín lo pesado, hija, es la responsabilidad que lleva. Estas manos tuyas están hechas para sanar. Eso es un regalo, pero también una carga. Tendrás que aprender a llevarla con cuidado». Aquella frase se me quedó marcada como un tatuaje invisible. No importaba cuánto tiempo pasara, cada vez que pensaba en renunciar, en dejar que el cansancio me venciera, regresaba el eco de esa voz. Mi padre no había sido constante en mi vida, sus ausencias eran largas y dolorosas, pero cuando estaba presente, todo parecía más brillante, como si la esperanza se volviera posible. Abrí los ojos y la nostalgia me atravesó como un aguijón. La habitación volvía a estar frente a mí. Paredes despintadas, la sombra inquieta del ventilador sobre el techo y mis libros desparramados como si fueran piezas de un rompecabezas imposible. Miré el reloj, 2:51 de la madrugada. El examen se acercaba con cada minuto, y el peso de ese maletín imaginario me recordaba que no podía rendirme. Tomé de nuevo la pluma, fría entre mis dedos, y respiré hondo. La noche no había terminado, y yo tampoco. La llamada llegó en una tarde cualquiera, mientras repasaba unas tareas de la preparatoria en la mesa de la cocina. El timbre del teléfono sonó agudo, casi cortante, y mi madre contestó con su tono habitual, sereno al inicio. Pero en cuestión de segundos su voz se quebró. La vi aferrarse al borde del mesón, sus nudillos blancos como si se estuviera colgando de un precipicio invisible. Cuando colgó, no me miró de inmediato. Solo respiró profundo, con ese aire que anuncia una desgracia. «Es tu papá», murmuró al fin Verónica Morales, mi madre. Se desplomó, fue un infarto. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Lo habían llevado de emergencia, pero la ironía cruel fue que ocurrió a pocas calles del hospital donde él mismo había salvado tantas vidas. Esta vez, nadie llegó a tiempo. Nadie pudo devolverlo. El velorio se celebró en una iglesia antigua del centro, de esas con vitrales que filtran la luz en fragmentos de color. El aire olía a incienso, a madera vieja y a flores marchitas. Yo esperaba ver colegas, pacientes agradecidos, quizá algún pariente lejano. Y sí, estaban todos ellos. Pero también había 2 figuras que no reconocí. Una mujer alta, elegante, vestida de negro, con la mano apoyada en el brazo de un joven que se mantenía erguido, con una serenidad que me resultó inquietante. A su lado,
Una chica de mi edad me observaba con ojos intensos, como si tratara de descifrarme. Mi madre se acercó y, al notar mi mirada fija en ellos, murmuró casi sin voz: «Son Mauricio y Natalia. Tus hermanos». Las palabras me golpearon con una frialdad insoportable. «¿Hermanos? ¿De dónde? ¿Cómo?». Era como si de pronto hubieran abierto una puerta a un mundo paralelo donde yo no era hija única, donde la historia de mi padre incluía vidas completas que jamás me habían contado. Durante la misa apenas pude concentrarme. El cura hablaba de descanso eterno, de legado y de fe, pero mi atención se iba a esos dos desconocidos que, según me decían, compartían mi sangre. El muchacho, Mauricio, se mantenía recto, con un aire de seguridad silenciosa. La chica, Natalia, me observaba de reojo con una mezcla de curiosidad y juicio. Yo no sabía si odiarlos, envidiarlos o desaparecer antes de que se atrevieran a hablarme. Al regresar a casa, la pregunta me quemaba en la garganta. Me planté frente a mi madre y la solté sin rodeos. «¿Por qué no me lo dijiste?». Ella levantó la vista con un cansancio que parecía de años, no de días. «¿Y qué habría cambiado, Adriana? Tú lo amabas, y él te amaba. Lo demás eran problemas de adultos». Pero sí cambió. Cambió todo. Las piezas de mi vida ya no encajaban. El hombre que me enseñó el peso de un maletín de médico también había cargado con secretos que ahora me dejaban dividida, confundida, vulnerable. Esa noche, mientras mi madre cosía en silencio una falda gastada, yo entendí algo. Ya no podía depender de nadie más para sostener mi mundo. Si quería salir adelante, tendría que hacerlo sola, con mis propias fuerzas. Los días después del velorio fueron un lento desmoronamiento. La ausencia de mi padre no solo se sentía en el silencio de la casa, también en la nevera más vacía, en los recibos acumulados sobre la mesa, en los suspiros de mi madre al ponerse el uniforme de la clínica. Verónica Morales empezó a aceptar turnos dobles, incluso guardias de madrugada, con tal de cubrir lo básico. Yo la veía salir antes del amanecer y volver con los hombros vencidos, el cabello húmedo por el sudor y el cansancio pintado en cada gesto. Al principio no entendía por qué ya no había ropa nueva ni pequeños lujos en la despensa. Entonces caí en cuenta, los regalos que mi padre traía, relojes, zapatos, hasta electrodomésticos, no eran solo caprichos, eran también un modo de sostenernos. Ahora ese soporte había desaparecido. Tenía 16 años cuando comprendí que ya no podía darme el lujo de ser solo una adolescente. De un día para otro dejé el piano, la pintura, las salidas con mis amigas al cine o a los tacos después de clase. Cada vez que me invitaban, respondía con evasivas: «Tengo que estudiar, no puedo gastar», hasta que dejaron de insistir. Mis amistades se fueron apagando una a una, como velas que se consumen sin remedio. Me refugié en mis libros. Las noches en vela frente a los apuntes se convirtieron en rutina, y el ruido de las risas juveniles quedó lejos, como si perteneciera a otro mundo. Mientras otros planeaban viajes de verano o fiestas de cumpleaños, yo construía horarios de estudio, repasaba exámenes de admisión y memorizaba diagramas de anatomía. Mi objetivo estaba claro: entrar a medicina en la UNAM. No era un sueño romántico, era una necesidad, la única manera de darle sentido al peso del maletín que mi padre había puesto sobre mis hombros, aunque fuera de forma simbólica. Me sentía aislada, sí, pero también determinada. Cada sacrificio era una prueba de que podía cargar con mi destino. Sin embargo, la soledad me pesaba. Había noches en que deseaba tener a alguien con quien compartir un café barato, alguien que me dijera que no estaba equivocada por tomar este camino tan temprano. Fue en medio de esa rutina implacable cuando apareció una carta inesperada. El sobre estaba dirigido a mí, con una caligrafía firme que no reconocí al instante. En la esquina, un remitente: Mauricio Salazar. Mis manos temblaron al sostenerlo. El recuerdo de su figura en el velorio, sereno, distante, casi ajeno, me atravesó. No entendía qué podía querer de mí ese medio hermano que apenas conocía. Durante unos segundos pensé en romper la carta sin leerla, dejarla en el fondo de un cajón. Pero la curiosidad, o quizás la necesidad de respuestas, me ganó. Aquel sobre sería la llave que abriría un nuevo capítulo en mi vida, uno que jamás imaginé. El sobre era blanco, sencillo, como los que se venden en cualquier papelería de barrio. Lo giré varias veces entre mis manos,
como si en ese papel pudiera leer las intenciones de Mauricio Salazar sin necesidad de abrirlo. La tinta con mi nombre se veía trazada con calma, sin prisas, como si cada letra hubiera sido colocada con cuidado. Sentí un nudo en la garganta. Finalmente, lo rompí. De su interior cayeron 2 cosas sobre la mesa, una carta doblada en 3 y una pequeña memoria USB. El corazón me dio un vuelco. Abrí la carta primero. La letra era firme, ligeramente inclinada hacia la derecha, muy distinta a la de mi madre o a la mía. Adriana, comenzaba, sé que después del funeral quedó un silencio incómodo entre nosotros. Apenas hablamos, y lo poco que dije seguramente sonó frío. No era mi intención. Nuestra relación es complicada, somos hermanos de sangre, pero no de vida. Aún así, creo que papá quiso que supiéramos el uno del otro. Tragué saliva y seguí leyendo, cada línea más pesada que la anterior. Hace unas semanas, mientras ordenaba las cosas de papá en la casa de Austin, encontré una carpeta con tu nombre. Dentro había recortes de artículos médicos, notas escritas de su puño y letra y un sobrecerrado. Escaneé todo y lo guardé en la memoria USB que va contigo. También encontré una carta de recomendación dirigida a un profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, el doctor Rodrigo Bustamante. Creo que deberías verla con tus propios ojos. El número de mi teléfono está en el reverso por si alguna vez quieres hablar. Me quedé inmóvil, con los dedos apretando el papel como si se me fuera a escapar. Por un instante olvidé respirar. Con manos temblorosas conecté la USB en mi viejo portátil. La pantalla se iluminó con carpetas organizadas, anatomía, casos clínicos, notas personales. Empecé a abrir archivos uno por uno. Eran apuntes a mano, dibujos de órganos, esquemas de cirugías, incluso simulacros de preguntas de admisión. Reconocí la caligrafía aguda de mi padre, sus flechas, sus abreviaturas, esas pequeñas marcas que solo él hacía. En cada línea había un eco de su voz, de sus largas noches de guardia, de la pasión con la que hablaba de la medicina. Finalmente, encontré el documento que Mauricio había mencionado, una carta digitalizada dirigida al doctor Bustamante. Me incliné sobre la pantalla, con los ojos ardiendo. Rodrigo, confía en mí esta vez. Mi hija tiene la misma sangre que ha llevado a nuestra familia por campos de batalla, epidemias y hospitales rurales. Tiene la disciplina, la inteligencia y, sobre todo, la determinación. Dale la oportunidad. No te decepcionará. Firmado, Esteban Salazar. Las lágrimas me nublaron la vista. Volví a leer esas líneas una y otra vez, hasta que las letras se disolvieron en un mar de emoción. Durante 3 años había cargado con la duda de si mi padre realmente me veía como alguien capaz, o si mis ambiciones eran solo un intento de llenar el vacío que dejó. Y ahí estaba la respuesta, clara, escrita por su propia mano. Sí creía en mí. Me quedé horas frente a la computadora, con la pequeña luz de la USB parpadeando como un testigo silencioso. Cuando finalmente cerré la tapa, sentí algo diferente. No era alivio completo ni alegría absoluta. Era una certeza. La voz de mi padre, desde otro tiempo, me decía que avanzara. Me levanté, respiré profundo y miré mi mochila apoyada contra la pared. Sabía que el próximo paso era ir a Ciudad Universitaria, buscar al doctor Bustamante y mostrarle esa carta. Por primera vez en mucho tiempo, el camino frente a mí no parecía un muro, sino una puerta entreabierta. La mañana que decidí ir a Ciudad Universitaria estaba nublada, como si el cielo quisiera ponerme a prueba antes de dar el siguiente paso. Crucé los pasillos amplios de la Facultad de Medicina de la UNAM con el corazón golpeándome en el pecho. Mis tenis resonaban contra el piso pulido, y cada eco parecía recordarme que estaba entrando en un mundo al que todavía no pertenecía. Pregunté en la recepción por el doctor Rodrigo Bustamante, y una secretaria me indicó con un gesto seco hacia el 2.º piso. Subí las escaleras despacio, repasando en mi mente las líneas de la carta de mi padre, como si fueran un conjuro que pudiera abrirme las puertas. Cuando lo vi, supe de inmediato que era él. Alto, cabello entrecano perfectamente peinado hacia atrás, camisa blanca impecable y un portafolio lleno de papeles bajo el brazo. Avanzaba con paso seguro, sin mirar a nadie demasiado tiempo. Reuní el valor y me acerqué. Disculpe, usted es el doctor Bustamante. Se detuvo, me miró con cejas ligeramente fruncidas y respondió,
Sí, ¿quién eres tú? Tragué saliva y extendí la carta que llevaba doblada entre mis manos. Soy Adriana Salazar, hija del doctor Esteban Salazar. Él me dejó esto. Durante unos segundos, la expresión de Bustamante se endureció, como si el nombre de mi padre hubiera removido un recuerdo. Tomó la carta, la abrió con calma y la leyó en silencio. Yo sentía que cada segundo se estiraba como una eternidad. Observé cómo sus ojos se movían rápido al principio y luego más lentos, deteniéndose en ciertas frases. Cuando terminó, cerró el sobre y lo dejó sobre su escritorio. Su mirada regresó a mí, seria, sin rastro de compasión. Tu padre fue un buen médico, exigente, apasionado, pero también difícil de seguir. Si lo que buscas es entrar a esta facultad solo por su nombre, estás equivocada. Yo, no, doctor. No quiero privilegios. Quiero una oportunidad. Solo eso. Él apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos. Aquí no basta con buenas calificaciones, Adriana. Aquí se necesita más. Resistencia. Disciplina. Capacidad para mantener la calma cuando todo alrededor se derrumba. Muchos creen tener lo necesario y fracasan en el primer año. Medicina no es un adorno. Es una vida entera puesta al servicio de los demás. Sentí que mis mejillas ardían, pero no bajé la vista. Lo entiendo. Y estoy dispuesta a trabajar el doble, el triple si hace falta. No pienso rendirme. El doctor Bustamante me observó unos segundos más, como si quisiera medir la sinceridad en mis palabras. Finalmente asintió una sola vez. No estoy en el negocio de regalar favores. Tu padre fue mi colega, pero eso no significa que te abriré la puerta. Lo que sí haré es esto: presenta el examen de ingreso. Si demuestras que tienes lo que dices, nos volveremos a ver. Si no, al menos sabrás dónde estás parada. Me levanté de la silla con un nudo en el estómago. No había recibido una promesa, ni un atajo, pero había algo incluso más valioso: un reto. Salí de su oficina con el sol de mediodía iluminando los pasillos, y aunque sabía que lo difícil apenas comenzaba, también supe que había dado mi primer paso real en el mundo de la medicina. El día del examen de ingreso a medicina en la UNAM amaneció con un cielo gris y pesado, como si hasta el clima quisiera recordarme lo que estaba en juego. Me había preparado durante meses: repasos nocturnos, simulacros de examen, cafés interminables. Todo estaba resumido en esas horas frente a una hoja llena de preguntas. Entré al aula asignada con las manos frías y el corazón acelerado. Las páginas parecían interminables, los enunciados se multiplicaban como sombras. Respondí una tras otra, confiando en que el esfuerzo de tantas noches se reflejaría en los resultados. Cuando entregué el cuadernillo, estaba exhausta, pero dentro de mí permanecía la certeza de haberlo dado todo. 2 semanas después, las listas se publicaron en un tablero metálico afuera de la facultad. Había un murmullo constante, estudiantes revisando nombres, gritos de alegría mezclados con sollozos discretos. Me acerqué con el estómago encogido, repasando la lista una y otra vez. Nada. Mi nombre no estaba. Busqué a un funcionario y le pregunté si podía haber un error. Me miró con una mezcla de lástima y formalidad. Lo siento, te quedaste a un punto de la calificación mínima. 1 punto. 1. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. Caminé hasta un teléfono público en la entrada y marqué el número de mi casa. Mi madre contestó casi de inmediato. No lo logré, dije con la voz quebrada. Hubo un silencio tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Entonces escuché su respuesta. Quizás sea lo mejor, Adriana. Medicina es muy caro, muy exigente. Podrías quedarte en casa, estudiar algo más cercano, más seguro. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. No porque no fueran comprensibles, sino porque sonaban a alivio, como si una parte de ella descansara al saber que no tendría que sostener ese peso económico y emocional. Colgué con un nudo en la garganta, luchando contra las lágrimas. Me quedé mucho tiempo sentada en la banqueta, mirando cómo los demás celebraban con sus familias. Yo tenía la derrota más cruel: estar tan cerca y, sin embargo, fuera. Esa noche, sola en mi cuarto, miré la carpeta con las notas de mi padre y la carta del doctor Bustamante.
Podría haber renunciado ahí, aceptar la sugerencia de mi madre y elegir un camino más sencillo. Pero no lo hice. Sabía que, aunque el acceso directo me estaba negado, existía un camino alternativo. Decidí inscribirme en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, ENIO. No era medicina, no todavía, pero era el paso más cercano. Desde ahí podría aprender, crecer y más adelante volver a presentar el examen de ingreso. Era una ruta más larga, sí, pero seguía siendo mi ruta. Firmé los papeles de inscripción con las manos temblorosas pero firmes. Me prometí que este tropiezo no sería el final, sino el inicio de una batalla distinta. Cuando regresé a la residencia estudiantil en Coyoacán, la puerta de mi cuarto se cerró a mis espaldas con un golpe seco. El olor a humedad y pintura vieja me recibió como siempre. Tiré la mochila al suelo y me dejé caer en la cama. La derrota todavía dolía, pero debajo del dolor había algo que no se había roto: mi voluntad. La residencia estudiantil en Coyoacán se convirtió en mi nuevo hogar, aunque nunca llegó a sentirse como tal. El edificio tenía muros con manchas de humedad, pasillos que olían a desinfectante barato y un zumbido constante de tuberías viejas que goteaban a cualquier hora. En mi cuarto, la pintura se levantaba en escamas y la ventana dejaba entrar el viento nocturno con un silbido agudo que me acompañaba en las madrugadas de estudio. Compartía el espacio con Patricia Ríos, una chica de voz grave y pocas palabras. Provenía de un pueblo agrícola en Hidalgo y siempre parecía tener algo que masticar entre las manos: semillas, trozos de pan, hasta dulces de piloncillo que su madre le enviaba en cajas grandes cada mes. La primera semana apenas cruzamos frases, moviéndonos como extrañas obligadas a convivir en un mismo espacio reducido. Una noche, mientras yo revolvía agua caliente con un poco de azúcar para engañar al estómago vacío, Patricia dejó un plato en mi escritorio sin mirarme directamente. Era un pedazo grueso de pan de elote y un frasco pequeño de mermelada casera. «Come», murmuró. «Duele verte sobrevivir con té y nada más». Ese gesto sencillo marcó un pacto silencioso. Desde entonces, ella compartía algo de lo que recibía de casa, y yo, a cambio, revisaba sus resúmenes de anatomía o le explicaba diagramas complicados. No era amistad en el sentido clásico, no había confidencias profundas ni largas conversaciones nocturnas. Era supervivencia compartida, como dos soldados en la misma trinchera. Y en ese terreno árido, esa complicidad mínima se volvió vital. Con el tiempo, la rutina se hizo más pesada. La mayoría de mis compañeros de la ENIO parecían tener recursos: mochilas nuevas, celulares modernos, ropa sin remiendos. Yo, en cambio, cargaba un bolso de segunda mano y usaba el mismo suéter con codos parchados. Había miradas que no eran crueles, pero sí indiferentes, y esa indiferencia a veces dolía más que cualquier burla. Todo cambió una tarde cuando me informaron que llegaría una nueva compañera de cuarto. Yo temí perder la frágil dinámica que había logrado con Patricia, pero cuando Carolina Méndez apareció en la puerta, con una sonrisa amplia y una maleta que parecía pesar más que ella, el ambiente entero del cuarto se transformó. «Soy Carolina, vengo de San Luis Potosí, ¿te importa si acomodo mis cosas en la litera de arriba?», dijo sin esperar respuesta, como si ya supiera que ese espacio le pertenecía. Su energía era contagiosa, hablaba rápido, reía fuerte y parecía encontrar algo gracioso en todo. Esa misma noche insistió en que debíamos cenar juntas, aunque solo hubiera galletas y café instantáneo. En pocos días se convirtió en una chispa constante. Donde yo veía obstáculos, ella encontraba oportunidades. Cuando me escuchaba quejarme de lo agotador del programa, me respondía: «Si sobrevivimos aquí, podremos sobrevivir a cualquier hospital». Cuando me veía hundida en apuntes, me arrastraba a la azotea para respirar aire fresco. Fue ella quien, una mañana, me sacudió del letargo. «Levántate, Adriana. Vamos a correr. No importa la velocidad, importa despejar la cabeza antes de que el día nos devore». Quise negarme, alegar que estaba cansada o que tenía demasiado que estudiar, pero su insistencia fue más fuerte. Terminamos corriendo por las veredas cercanas a los canales de Xochimilco, el aire frío golpeando nuestras mejillas y el sol apenas pintando el agua con tonos rosados. Yo no lo sabía entonces, pero esa decisión aparentemente trivial, aceptar salir a correr con Carolina, me llevaría directo al momento más decisivo de mi vida. El aire de la mañana estaba fresco y húmedo cuando Carolina y yo salimos a correr. El cielo todavía se teñía de tonos rosados y grises,
y los canales de Xochimilco reflejaban la luz como espejos quebrados. Nunca había corrido tan temprano, y al principio me sentía torpe, con las piernas pesadas y la respiración entrecortada, pero la energía de Carolina me empujaba hacia adelante. Corríamos en silencio cuando ella señaló hacia la orilla. ¿Qué es eso? Un pájaro atrapado en los juncos. Miré en la dirección que indicaba y mi corazón se detuvo un segundo. No era un pájaro. Era un hombre. Su cuerpo yacía medio dentro del agua, medio sobre el lodo, con la ropa empapada y la cara girada hacia un lado. Probablemente está borracho, murmuró Carolina, dudando. No. Algo no está bien, dije, ya lanzándome por la pendiente embarrada. Mis tenis resbalaron y casi caí, pero logré llegar hasta él. Cuando toqué su hombro, abrió los ojos apenas, vidriosos, sin reconocerme. Movió los labios, pero lo que salió fue un murmullo incoherente, arrastrado, imposible de entender. Fue entonces cuando lo vi, la mitad de su rostro caído, los músculos sin fuerza. Intenté que levantara los brazos y solo uno respondió, débil. Su boca apenas pudo formar sonidos. Reconocí los signos al instante. Era un ictus, un derrame cerebral. Carolina, llama al 911, ahora. Diles que es un ACV, que necesitamos una ambulancia del ERUM lo más pronto posible. Cada minuto cuenta. Ella dudó un segundo, sorprendida por mi tono, y luego sacó su celular. Mientras hablaba apresurada con la operadora, yo me arrodillé junto al hombre, intentando mantener la calma. Señor, escúcheme. Estoy aquí. Apriete mi mano izquierda si puede. Su mano tembló contra la mía, un movimiento leve pero suficiente. La derecha permaneció inerte. Mi corazón golpeaba como un tambor, pero mi voz salió firme, casi automática. Va a estar bien. La ayuda viene en camino. No está solo. El viento helado del canal me calaba la ropa, pero yo no me moví. Lo único que podía hacer era mantenerlo despierto, hablarle, anclarlo a este lado del mundo. Conté mis respiraciones en silencio una y otra vez, hasta que el sonido de las sirenas empezó a acercarse. En cuestión de minutos, las luces rojas y azules iluminaron el agua. 3 paramédicos descendieron por la pendiente con rapidez, cargando una camilla y el equipo de emergencia. Uno de ellos, un hombre de manos curtidas, se agachó a mi lado y verificó los signos vitales. Buen llamado, me dijo con voz firme. Si no lo hubieras reconocido, otra media hora y el pronóstico sería muy distinto. Vi cómo colocaban oxígeno, revisaban la presión, inmovilizaban al paciente y lo subían a la camilla con movimientos precisos. Todo ocurrió tan rápido que apenas tuve tiempo de asimilarlo. El hombre fue llevado hacia una ambulancia, pero antes de entrar, uno de los paramédicos regresó. El señor quiere hablar contigo. Está en el vehículo negro, justo allá. Carolina y yo nos miramos confundidas. A unos metros, estacionado discretamente, había un SUV oscuro con las ventanas entintadas. Dudé unos segundos, todavía con el cuerpo temblando por la descarga de adrenalina. Pero mis pies se movieron solos. Cuando abrí la puerta trasera, el aire acondicionado frío me envolvió junto al aroma a cuero. El hombre estaba recostado contra unos cojines, con una cánula de oxígeno bajo la nariz. Su rostro seguía asimétrico, la voz salía entrecortada, pero sus ojos brillaban con lucidez. «Gracias, me salvaste la vida», murmuró con esfuerzo. Sentí un calor subir a mis mejillas. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. «No». «No cualquiera», respondió, forzando una sonrisa torcida. «Soy Leandro Ibáñez. Dirijo una constructora aquí en la ciudad. ¿Y tú, cómo te llamas?» «Adriana». «Adriana Salazar», contesté apenas en un susurro. Él asintió despacio, como grabando mi nombre en su memoria. «Lo recordaré». Cuando cerré la puerta y me alejé, las piernas me temblaban. La mezcla de miedo, alivio y orgullo me hacía sentir que el mundo entero se había detenido. Apenas podía creer lo que había pasado. No sabía que ese encuentro cambiaría el rumbo de mi vida de una forma que todavía no alcanzaba a imaginar. Esa misma tarde, después del rescate en los canales, recibí un mensaje en mi celular. El remitente era desconocido, pero el texto era breve y claro.
El señor Ibáñez desea hablar contigo. Te esperamos en el lobby del Hotel Presidente a las 7 horas. Mi primera reacción fue de duda. ¿Qué podía querer un empresario de la construcción conmigo, una estudiante apenas sobreviviendo en la ENIO? Sin embargo, la curiosidad y el recuerdo de sus ojos agradecidos me empujaron a aceptar. A la hora indicada, entré al vestíbulo elegante del hotel. Todo brillaba, los pisos de mármol, las lámparas de cristal, incluso los cuadros colgados en las paredes parecían fuera de mi alcance. Me sentía fuera de lugar con mis zapatos gastados y mi mochila vieja, pero no podía dar marcha atrás. Un asistente me condujo hasta un salón privado. Allí estaba Leandro Ibáñez, sentado en un sillón de cuero, con la expresión serena de alguien acostumbrado a tener el control. Todavía llevaba una leve flacidez en un lado del rostro, secuela del ictus, pero sus ojos mantenían un fuego intacto. «Adriana», dijo, extendiendo la mano con lentitud. «No tengo palabras suficientes para agradecer lo que hiciste. Si hubieras dudado un minuto más, hoy no estaría aquí». «Yo solo hice lo que debía hacer», respondí nerviosa, bajando la mirada. «Ese, solo, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y tú supiste verlo. Eso me dice mucho más de ti que cualquier examen». Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre el bastón que descansaba frente a él. «Quiero ayudarte. No hablo de un simple agradecimiento. Hablo de algo mayor. Permíteme financiar tus estudios, matrícula, libros, vivienda. Todo lo que necesites para enfocarte en lo que de verdad importa, convertirte en médica». El corazón me dio un vuelco. Mi primera reacción fue de rechazo. «No. No puedo aceptar eso. No quiero caridad». Sus labios se curvaron en una sonrisa ladeada. «No es caridad, Adriana. Es una inversión. He visto a cientos de jóvenes con oportunidades que no supieron aprovechar. Tú demostraste que sabes actuar cuando el tiempo se agota. Esa capacidad no se compra. Se cultiva. Y yo quiero invertir en alguien como tú». Las palabras me golpearon con una mezcla de alivio y miedo. Era la oportunidad que siempre había soñado, pero también un salto al vacío. ¿Y si no estaba a la altura? ¿Y si lo decepcionaba? Leandro pareció leer mis dudas en el rostro. «No te estoy pidiendo que me debas nada. Solo que sigas tu camino con todas tus fuerzas. Yo pondré los recursos, tú pondrás el talento y la disciplina. Lo demás vendrá solo». Salí del hotel con las piernas temblando. Lo primero que hice fue llamar a mi madre desde un teléfono público. Cuando escuchó mi voz quebrada por la emoción, me preguntó si estaba bien. «Mamá, conocí a un hombre. Él quiere pagarme la carrera, todos mis gastos. Dice que no es caridad, que es una inversión. Mamá, ¿puedes creerlo?». Del otro lado de la línea hubo un silencio largo, y luego un sollozo ahogado. «Es un milagro, hija, un verdadero milagro. Y lo mereces. Has luchado tanto, tanto. Dios te puso en ese lugar para salvarlo, y ahora Él te devuelve la vida que tú le diste». Me llevé la mano al rostro para contener las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola ni condenada a remar contra corriente sin descanso. Tenía un respaldo, un rayo de esperanza que iluminaba el futuro. Esa noche regresé a la residencia con el corazón latiendo más rápido que nunca. Sobre mi escritorio aún estaban los apuntes de anatomía, los mismos que había repasado entre hambre y cansancio. Pero ahora, entre esas páginas, se abría una nueva posibilidad. Estudiar medicina como siempre lo había soñado, sin la sombra constante de la precariedad. Por primera vez en años, me permití sonreír de verdad. 2 días después de aquella conversación con Leandro Ibáñez, abrí el buzón de la residencia y encontré un sobre con mi nombre. No tenía logotipo ni remitente claro, solo unas iniciales al dorso, MS. Mi corazón supo de inmediato quién lo enviaba. Subí a mi cuarto, me senté en la cama y abrí el sobre con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano. «Adriana, supe lo que pasó en Xochimilco. Supe que salvaste una vida, que actuaste con calma y firmeza. Papá estaría orgulloso de ti, de verdad. Durante años hemos vivido separados por las circunstancias, por los secretos y los silencios de los adultos.
Pero tal vez es hora de acercarnos. No somos solo medias sangres. Somos hermanos, y eso debería significar algo. Si alguna vez quieres hablar, aquí tienes mi número. Mauricio. Me quedé un largo rato leyendo esas líneas, como si fueran un puente tendido sobre un río de distancia y resentimiento. La misma persona que en el funeral me parecía un extraño ahora extendía una mano, tímida pero real. No supe si estaba lista para dar el paso, pero sentí alivio al saber que la puerta estaba abierta. Esa tarde caminé hasta los canales de Xochimilco. El sol se hundía despacio en el horizonte, tiñendo el agua de tonos naranjas y violetas. Me senté en el mismo borde donde días antes había encontrado a Leandro y dejé que el murmullo del agua llenara el silencio. Miré mi reflejo, cansado pero distinto. Pensé en todas las piezas de mi camino, el maletín de cuero de mi padre, las horas de estudio hasta el amanecer, la caída cruel de aquel examen por un punto, el pan de elote compartido con Patricia, las risas insistentes de Carolina, el rostro caído de Leandro pidiéndome ayuda, la llamada emocionada de mi madre agradeciendo el milagro. Y ahora esta carta de Mauricio. Cada momento, cada herida y cada pequeño triunfo me habían traído hasta aquí. No era un trayecto recto ni fácil. Había sido duro, lleno de renuncias, con más preguntas que respuestas. Pero mientras observaba el cielo reflejarse en el agua, comprendí que el camino no tenía que ser perfecto para ser mío. Respiré hondo y cerré los ojos. Escuché las palabras de mi padre en la memoria: no es el maletín lo pesado, es la responsabilidad que lleva. Estas manos están hechas para sanar. Cuando abrí los ojos, la oscuridad comenzaba a caer, pero en mí se encendía una certeza. El sueño de mi padre me puso en este camino, pero ahora es mío. Paso a paso, día tras día, con manos hechas para sanar. Me levanté del borde del canal, con la carta de Mauricio doblada en el bolsillo y el eco de esas palabras latiendo en mi pecho. Y por primera vez, al mirar hacia el futuro, no lo vi como una lucha interminable, sino como una posibilidad infinita.